Mónica, bienvenida al programa, saludos a los panelistas y vamos con el primer entrevistado. Cuando veas la cámara 2, yo te voy a avisar cuando comiences a hablar. Ya, chiquillos, atentos, parto con la cámara 4, de los libres en contra, por favor. Hola, ¿te puedo hablar? Muy buenas noches, la invitación como siempre es a una nueva edición de Pauta Libre. Estamos en la red, soy Paula Molina, el saludo es para quienes están ya junto a nosotras. Me acompañan en el estudio la periodista Alejandra Matus. Muy buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Paula. Y Yasna Levin, ¿cómo estás, Yasna? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Listas para comenzar un programa que tiene como pie forzado la cercanía de la elección presidencial y por supuesto también las parlamentarias. Tenemos muchísimos temas para comentar, compartir con ustedes durante esta noche, pero vamos a partir con un ejercicio imprescindible dentro del periodismo, Alejandra Matus, con un apunte a uno de los reportajes emitidos aquí en la red. Claro, es una aclaración referida a unas afirmaciones que hice yo la noche del domingo 24 de octubre en este programa, después de la retransmisión del programa sobre el incendio en la empresa Kaiser. En esa oportunidad yo señalé que uno de los abogados que se había acercado a las familias de las 5 víctimas había abandonado la causa porque, según los propios familiares, este abogado había confesado ser amigo de los dueños de Kaiser. Ese abogado, lo mencioné por su nombre, se llama Matías Insunza. Después del programa, Matías Insunza nos llamó, nos hizo saber que él no tenía relación de amistad ni de ningún tipo con la familia Bugatás. Nosotros rechequeamos la información que nos había proporcionado Solange Arias, madre de una de las personas que falleció en la empresa Kaiser, y ella se retractó de sus afirmaciones. Era ella quien nos había dicho que este abogado había manifestado tener esa relación. Y por lo tanto, como se retractó la fuente y el abogado nos había hecho ver que él no tiene relación con la familia Bugatás, procedo a leer su aclaración. La imputación formulada a mi respecto es del todo falsa, pues no conozco a la familia Bugatás y jamás actué en esa investigación de la forma que se indica en el reportaje. Mi intervención en el caso fue en calidad de profesor de Derecho de la Universidad de Chile, donde en conjunto a estudiantes y otras académicas y académicos hemos colaborado en la Defensoría Jurídica de nuestra universidad, prestando asesoría a diversas víctimas por los lamentables hechos ocurridos a partir del día 18 de octubre de 2019. En dicha calidad me correspondió acompañar ante el fiscal José Morales a la familia en su primera entrevista con el Ministerio Público, donde se les informó el estado de la investigación a pocos días de ocurridos los hechos. Lamento profundamente que no se haya consultado ni a la Defensoría Jurídica ni a mi persona antes de expresar al aire una afirmación alejada de la realidad, falsa y que afecta a mi nombre. Después de esta aclaración de Matías Insunza, también contactamos a la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, donde efectivamente se confirmó que parte de los dichos de las familiares son ciertos en el sentido de que la Defensoría solo los acompañó en la primera etapa. Sin embargo, la razón de que la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile no continuara con las diligencias, según esta institución, es que las familias y los familiares no persistieron en su petición para que ellos los acompañaran en las diligencias que hoy día están en manos de otros abogados. Muy bien, es lo que corresponde. Entonces, ahí está la retractación, ahí está la información que entrega el abogado y profesor Matías Insunza y la compartimos, por supuesto, aquí en Pauta Libre porque es lo que corresponde. Muchísimas gracias, Alejandra.
Tenemos, como les decía, muchísimos temas para comentar y el primero tiene que ver con el aumento de los casos de COVID-19 en Chile. Tenemos una jornada nuevamente con más de 2.000 casos reportados. Es la quinta consecutiva. Los casos en etapa activa en el país llegan a 15.000, un poco más de 15.000. Se supera ese número, mientras en el mundo además la preocupación se ha reencendido y genera medidas tan intensas como la de Austria, que apunta a dictar medidas de confinamiento más gravosas, más restrictivas para quienes no tienen las vacunas. Todo esto nos recuerda que continuamos en una pandemia y es importante que todas las personas sigan las medidas que nos estamos dando para poder protegernos de alguna manera. También, por ejemplo, en el Congreso, donde se han tomado algunas decisiones, como por ejemplo que todas aquellas personas que asistan al Congreso deben ingresar a Intranet, registrarse, especificar la labor que realizan, cuándo se vacunaron, si han tenido algún contacto con personas de COVID-19. Todo esto se hace bajo juramento y con eso se puede entrar al edificio del Congreso, pero esa exigencia no corre para quienes son congresistas, que es una cuestión que estuvo o respecto a la cual se han entregado más datos durante los últimos días. ¿Están todos los congresistas vacunados? ¿Se cumple con estos protocolos también en el Parlamento? Es una de las preguntas que se plantean en el marco de esta conversación. Bueno, hay afirmaciones de los propios parlamentarios que dicen que no se les puede restringir el acceso porque están ahí en virtud de un mandato constitucional. Ahora, yo me pregunto si ese mandato constitucional se aplica siempre y bajo cualquier circunstancia. No sé, me pongo en el caso, supongamos que un parlamentario llega borracho de que no se pueda sostener en pie, ¿igual lo dejan entrar? No, me pregunto, digamos, si hay condiciones en las cuales los parlamentarios pueden, digamos, la seguridad de los demás compañeros y compañeras dentro del Parlamento hace que algún parlamentario no pueda entrar. No me parece que esta idea de que el parlamentario tiene que entrar sí o sí porque es un mandato constitucional se aplique a trocha y mocha. Me parece que hay circunstancias en que ese mandato constitucional debiera relativizarse, especialmente cuando está en juego la salud y la vida. Hay que decirlo, digamos, es bastante añoso el personal del Congreso y que una condición mínima sería que estuvieran vacunados y que se les pida pase de movilidad como se nos pide a todos cuando queremos entrar a recintos cerrados. No se te puede exigir la vacunación, no en Chile, pero sí el pase de movilidad es imprescindible para realizar una serie de actividades. Claro, la vacunación no es obligatoria, pero sí es obligatoria en el sentido de que es la vacunación la que te autoriza a entrar a espacios cerrados y esa demostración es el pase de movilidad. El pase de movilidad es la demostración de que te vacunaste y que tienes las dosis suficientes para entrar a un espacio cerrado. Entonces, si bien la vacunación es voluntaria, es obligatoria para entrar a ciertos recintos. Ya, un poco esto se vio de manera palmaria en la presencia de la Seremi de Salud a la puerta del Congreso en la jornada de votación para la acusación constitucional, ¿no? En la cual vimos una serie de hechos, gestos de todo tipo y varios bastante extraordinarios, pero llamaba la atención que estuviera ahí la Seremi, monitoreando que las personas que entraran cumplieran con todos los requisitos sanitarios. Ella estaba monitoreando, claro, ella estaba monitoreando la entrada de Sabá. Bueno, ¿no debería estar monitoreando todas las entradas? Yo creo que esa claro, es la pregunta, es que fíjate que qué bueno que toquemos el tema del mandato popular, porque yo creo que efectivamente es sagrado desde el punto de vista democrático, obviamente, no religioso, porque es lo mismo que ocasiona esta prolongación de la sesión para lograr que esté representada la mayoría opositora que estaba a favor de la acusación constitucional. Es muy importante que el voto represente efectivamente el mandato popular. El punto es que ellos pueden ir votar tomando todas las precauciones que se puede tener, aislarse y retirarse. Pero para eso se necesita transparencia. Entonces a mí me parece, entiendo que son 8 los parlamentarios que no se han vacunado y esto se sabe
no porque hayan pedido la lista de los vacunados, sino porque pidieron la lista de los que tienen pase de movilidad. Entonces, por descarte, quedaron 8 parlamentarios. Me parece que es un secretismo inaceptable. Primero, porque están exponiendo a otros trabajadores del Congreso, a sus propios pares, los parlamentarios, y porque están ocultándole a la ciudadanía una opción que es ideológica. ¿Sí? Los antivacunas tienen una idea detrás de eso, y no me parece que un parlamentario esté en condiciones, pueda, ni sea democrático, que oculte una ideología que profesa. Si es por razones de salud, con mayor razón, ¿por qué no transparentarlo? Ahí hay una voluntad de ocultar su vocación o su decisión antivacuna. ¿Por qué existe esa voluntad? ¿Por qué no lo transparentan? Y enseguida me parece que incurren en un conflicto de intereses, porque la vacuna es una política pública. No es un tratamiento, no es una opción estética, es una política pública frente a una pandemia. Y los parlamentarios tienen que legislar respecto a temas de la pandemia permanentemente, desde luego en los estados de excepción, por ejemplo. Entonces, hay un conflicto de interés desde su posición ideológica frente a la situación sanitaria. Y creo que, por lo tanto, lo más grave no es solo el privilegio, esto de hacer excepciones que son bastante inadecuadas, sino que también el oscurantismo, el secretismo, la falta de transparencia respecto de sus opciones. Es un punto interesante y ya vamos a estar hablando con el diputado Jaime Naranjo respecto a lo que tú decías, este gesto que constituyó y llamó tanto la atención, ¿no? De hablar hasta que efectivamente pudiera Giorgio Jackson ejercer su voto en el Congreso, que da paso a esta acusación constitucional contra el presidente de la República. Una cuestión que no es menor, parte de su impacto se vio en Chile y se vio además en el extranjero, ¿no? La cobertura que tuvo este avance de una acusación contra la figura presidencial chilena, en este caso el primer mandatario Sebastián Piñera. La acusación constitucional tiene que ver con conflictos o la necesidad de aclarar exactamente qué ocurrió en el marco de estas operaciones de compraventa del proyecto minero en un paraíso fiscal que estaba condicionado a decisiones que recaen en el gobierno, que es una cuestión que está en análisis. Vamos a estar hablando también de las otros negocios mineros que se identificaron a través de una investigación de CIPER Chile y en los cuales también hay un vínculo con la familia del presidente. Esos son algunos de los temas de la semana. Está también, por supuesto, la figura de Pinochet, como se decía en la prensa internacional, la sombra de Pinochet que alcanza también a esta elección presidencial, Diana. Sí, yo tengo, creo firmemente que esta semana se le ha dado una estocada al alma de la democracia. Esto de retrotraer a la defensa de la dictadura por parte de un candidato que se supone que está muy bien posicionado, que tiene algún liderazgo, creo que es una regresión autoritaria como no habríamos sospechado. Y es de la máxima gravedad. Quizás también hay otra estocada, y es esta burla desenfadada de otro candidato que también se supone que va en ascenso, si le creemos a las encuestas, que no es el caso en este panel, y que recurre a toda suerte de ardides para no venir a Chile y no pagar la pensión de alimentos de sus hijos, al punto de reírse de la inteligencia de los chilenos de la manera que lo hace con toda esta pantomima de el examen de COVID, del examen del PCR y de luego el contagio de COVID. Pero Franco Parisi, que entre otras cosas dijo que había recibido un examen sin resultados concluyentes. Pero luego salió otro positivo, ¿no? Sí. Claro, al no concluyente sumó después un examen positivo, pero bueno, como está a distancia y no podemos hacer el chequeo de la fuente de origen ni testear el documento contra alguna fuente oficial en Estados Unidos, digamos, hay que hacer un acto de fe. Pero en cualquier caso, más allá, test más, test menos, a mí me parece que hay un problema cuando ciertos candidatos o partidos políticos se toman con tanta frivolidad el sistema democrático. Yo no considero aceptable ni para los partidarios de este señor, ni para sus opositores, ni para nadie. Digamos, esto no es
no tiene que ver con preferencias respecto de él, pero no creo que nadie pueda hacer campaña fuera del territorio donde va a ser electo o donde se tiene que manifestar sus preferencias. Me preocupa, por ejemplo, si el CERVEL va a aceptar sus gastos de campaña y cuáles van a ser esos gastos de campaña. Sí, los va a aceptar. Porque entonces empieza de nuevo la sospecha de usar estas candidaturas para obtener un cierto número de votos y usarlo como ingresos, con facturas de los amiguis y digamos, porque no son candidaturas destinadas a ganar una elección, sino que a obtener un cierto botín de votos suficiente como para ganarse sus cuantos millones que ya ocurrió antes. El mismo Franco Parisi, recordemos, en la anterior rendición electoral pasó sus calzoncillos, pasó cosas, digamos, que el CERVEL le 8 veces le objetaron la rendición. Claro. Sí. Yo pienso que lo de Parisi, que él lo reviste de una suerte de actualización de la metodología de campaña, como si fuera algo muy moderno esto de la no presencialidad. Y creo que lo fundamental es el trabajo de terreno, tiene que ver con la rendición de cuentas. Cuando un candidato, una candidata, una autoridad pública va a terreno y mira a los ojos a las personas que tienen que someterse a la indignidad de comer de una olla común, o mira a los ojos a las personas que están viviendo en los campamentos que han proliferado de una manera muy preocupante, está también rindiendo cuenta de qué va a hacer para evitar ese dramatismo, cómo va a procesar la demanda que hay en ese territorio. Entonces, esto de no estar presente no puede ser una mera leguleyada, ni puede ser un tema de somos actualizados o renovados respecto a nuestros métodos de hacer campaña. En mi opinión, lo que hay aquí es también una manera de entender la democracia, y burlarla por la vía de la no presencialidad es tan antidemocrático como vulnerar la ley electoral. Puede que no la esté vulnerando formalmente, porque entiendo que el CERVEL lo analizó y tiene que ceñirse a las mismas condiciones. Sí, quizás no se le ha dado la suficiente importancia a varias de las anomalías o aspectos extraordinarios que está mostrando este proceso de candidaturas presidenciales, y yo creo que esta no presencialidad llevada al extremo, al punto de no estar en el territorio nacional, para quien aspira a luchar por la presidencial, es una de esas señales extraordinarias que nos van a dejar estos días previos a las elecciones. En términos de elecciones hay, por supuesto, más de un fenómeno, pero tú dijiste, en este panel no se le crea a las encuestas. Yo solo quiero hacer una previsión. Las encuestas no son actos de fe en los cuales uno elige creer o no creer, como pueden ser, por ejemplo, los temas religiosos, ¿no?, donde hay una elección. Uno lo que puede tener es suficiente información respecto a cómo se hacen las encuestas, cuáles son sus características, y a partir de esos datos, de esos rasgos, plantear que las encuestas son creíbles o no. Exacto. O sea, creo que es súper bueno ese punto, porque el tema no es que las encuestas no sirvan. Las encuestas bien hechas, bien aplicadas, con una metodología transparente, con revisión de pares, es un método de investigación fundamentalmente académica que existe y se usa en todo el mundo. Hay una parte de las encuestas que son las encuestas electorales, que también tienen sus reglas metodológicas y que según la metodología que se aplique, la muestra, si es presencial o si es telefónica, digamos, se le atribuyen a esas encuestas mayor o menor credibilidad o robustez para mostrar el presente. Las encuestas en general no sirven para predecir el futuro, sino que para sacar una foto de un presente determinado. En ese aspecto, las encuestas que se están haciendo en Chile hoy día tienen la peor de las metodologías, porque son encuestas en general, estas encuestas que están saliendo semanalmente, con 600 casos. 600 casos que normalmente no son presenciales, sino que son o telefónicos, o esto que se le da el nombre de panel, pero tampoco cumple todos los requisitos de un panel, sino que el panel se le llama, o se le está llamando en Chile, a encuestas por email.
Entonces tú te consigues una base de datos de emails, le mandas la encuesta a un número importante y después te quedas con 600 casos, los que te contestaron, y con eso sacas conclusiones. ¿Cuál es el problema metodológico de ambos casos? Es que no tienes, primero, ninguna manera de dar cuenta que son representativos de nada, porque los emails pueden estar incluso fuera de Chile y no sabes realmente si la persona te dice tengo 40 años, soy hombre, no tienes manera de verificar que eso sea así. Segundo, contesta el que quiere contestar. Y eso es lo más grave, porque si yo invito a mis amigos a una fiesta y les pregunto a mis amigos, oigan chiquillos, ¿les caigo bien? El que levanten la mano, el que le caigo bien, se va a dar una sobre-representación de las personas que me quieren, obviamente, porque es mi fiesta, es mi casa, yo los invité. Los que no fueron a la fiesta no están en la muestra. Y todos los a quienes yo les caigo mal, tampoco fueron a la fiesta. Entonces, es el problema de estos paneles, que votan, participan los que tienen un incentivo mayor para votar, para participar, pero ignoran a la persona que no tiene un incentivo para participar, que no le interesa participar, o que no tiene correo, y además tienen sesgo de clase, porque en general las personas con un correo electrónico y que están disponibles para participar en un panel son personas con cierto nivel educativo y con cierto nivel de ingresos. ¿Y todas las encuestas que vemos son de panel? ¿Todas las encuestas que estamos...? Cada vez más, justamente por la pandemia. Cada vez más, son de panel o por correo electrónico o por teléfono. Las encuestas semanales que se están haciendo son todas así. Las encuestas presenciales, digamos, más largas, más cototúas, era la CEP, pero la CEP dejó de incorporar la parte electoral. Así que ya no tenemos la CEP para el tema electoral. Estamos en manos de un conjunto de encuestadores que, digamos, entre ellos varían unos bastante, digamos. Según unos encuestadores, Boric está arriba de Kast. Según los otros encuestadores, Kast está arriba y Boric abajo. Digamos, ahí para decidir, usted escoja la encuesta a la que le cree, pero metodológicamente todas tienen esta misma falencia. Me parece importantísimo saber cómo están funcionando. Ya solo un apunte respecto a que, nuevamente, las encuestas no se tratan de un tema de fe en el que uno debería creer ciegamente sin tener datos respecto a cómo se realizan, y yo creo que en este programa uno de los aportes es entregar información respecto a qué características tienen los procesos de muestreo que se están haciendo para estas encuestas que terminan siendo importantes, no van cambiando las agendas de las propias candidaturas, de los medios de comunicación, y por efecto de la opinión pública. Eso es muy importante porque se produce una espiral de reforzamiento de una corriente principal, el mainstreaming, ¿no? Que es streaming, que significa que se va instalando una determinada realidad que nosotros empezamos a reproducir como medios de comunicación en esta misma conversación, y entonces eso refuerza una cierta adhesión. El problema de estas encuestas, entre otras cosas, es que no son probabilísticas, es decir, al requerir una inscripción, llenar datos, llenar un formulario, que además el oferente de la encuesta no tiene ninguna certeza de que eso es verídico porque está al otro lado del computador. Mucha gente puede inscribirse porque tiene el deseo de participar en encuesta, entonces no hay la misma probabilidad de ser encuestado para todos, y por lo tanto la muestra está desvirtuada. Claro. Pero además tenemos el problema de la imposibilidad de predecir votación en un contexto de voto voluntario. Entonces, por ejemplo, hoy día vi una encuesta de las tradicionales. Lo que pasa es que en Chile no se hace la encuesta con el suficiente rigor para achicar la muestra al votante probable. También es un problema metodológico. Tan bajo es el rigor. Porque se utiliza el mismo instrumento, pero se hace el subterfugio por la vía de hablar del votante probable. Claro. Entonces así se intenta sortear metodológicamente el problema de la imposibilidad de predecir con este tipo de instrumentos y todas sus limitaciones. Desde luego que hay otros mucho mejores, mucho más masivos y que sí tienen esa posibilidad. Pero en este caso no.
Y, por ejemplo, hoy día había una encuesta, estamos en lockdown de encuestas, así que no se pueden ya difundir. No es periodo de dar encuestas. Pero una de las cosas que sí se puede comentar, que de las mismas que han estado en esta borrachera de encuestas de la semana pasada, es una de las mismas. ¿Encuestas? Ha sido una borrachera de encuestas porque pero además han fallado rotundamente en las últimas elecciones, fallaron en el plebiscito, fallaron en la Convención Constitucional y le seguimos prestando ropa y le seguimos dando tribuna. Y establecía como voto probable un 55% de la muestra. Yo no recuerdo una elección desde el 2012 que se estableció el voto voluntario y que haya tenido un 55% de participación. O sea, de entrada no se le puede creer a esa encuesta, ¿te fijas? Y en general han tenido ese problema. Y lo que dice Alejandra, efectivamente, llevamos 7 elecciones en un año. Todas le han dado a la derecha desde un 30% hacia abajo, algunas 15%. Entonces, ¿qué otra evidencia necesitamos? Ahora, lo que sí creo que ocurrió es un cierto encantamiento con una figura como la de Kast, que ya había ocurrido con Pamela Giles, por ejemplo. O sea, Kast es como el Pamela Giles de la derecha, con la diferencia que Pamela Giles sí es demócrata. Y un encantamiento que se genera respecto de un tema que le hace mucho sentido, pero muy ocasional, muy circunstancial, como es el orden, pero el orden del cementerio o el orden del regimiento. Entonces, cuando se rompe ese encantamiento, que creo que es lo que ocurrió con la defensa del pinochetismo, con este desnudamiento de este personaje como lo que es un pinochetista, decae inmediatamente, se desmorona ese encantamiento, que fue producto de la borrachera. Por eso hablo de una borrachera, porque como que es una cuestión media de drogas. O sea. Ahora, también hay fenómenos políticos como que a mí me parece que esta es una elección donde el votante de derecha o de centro derecha se enfrenta a un panorama marcado por la debilidad o ausencia de quien es el jefe de esa coalición política, o debería serlo, que es el presidente de la República, que yo creo que no tuvo la capacidad de ejercer ese liderazgo, de instalar a quien podría haber sido su mejor sucesor. Y yo creo que nos vamos a enfrentar a una elección donde, reitero, los votantes que son de centro, derecha o derecha van a enfrentar una candidatura que ven muy alicaída, como es la de Sebastián Sichel, y veremos hacia dónde apuestan sus fichas. Ahí están las opiniones de Yasna Levin, los comentarios de Alejandra Matus. Soy Paula Molina, nos vamos a una pequeña pausa aquí en el Pauta Libre y ya regresamos con más. Tenemos entrevistas, reportajes, conversación aquí en la red. Nicolás Sepúlveda de CIPER nos trae la investigación de los 11 proyectos mineros en los que invirtió la familia Piñera en su primer mandato. Continuamos en este Pauta Libre junto a Alejandra Matus, a Yasna Levin y por supuesto a quienes nos acompañan con su sintonía y su confianza. Vamos a hablar de la investigación de CIPER que revela los proyectos mineros en los cuales la familia del presidente de la República ha estado involucrada a través de distintos fondos de inversión. Esto se publicó a través de CIPER Chile y está con nosotros Nicolás Sepúlveda, que es periodista de CIPER y estuvo trabajando en esta extensa investigación. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, Paula. Hola, Yasna. Hola, Alejandra. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Son 11 los proyectos mineros en los que invirtió la familia del presidente Sebastián Piñera. ¿En qué periodo ocurrieron estas inversiones? Son todas inversiones mineras ocurridas durante el primer periodo del presidente Piñera, es decir, entre los años 2010 y 2014. Fue el periodo donde nosotros hicimos Zoom, donde vimos que de hecho en ese periodo, como en 2011, 2010, se echan a andar todos estos proyectos, todos paralelos a Minera Dominga, que ya es conocido, y también a Minera Imán, que nosotros publicamos un tiempo sus detalles, donde también estaba la familia del presidente como una de las principales inversionistas. Perfecto. Dominga se trata del proyecto que ha llevado el presidente de la República a una acusación constitucional ya aprobada en la Cámara de Diputados. Aquí hay proyectos mineros de cobre, hay proyectos mineros de oro, hay proyectos de mineros en el Cajón del Maipo, en distintos puntos. Para todos estos proyectos era necesario, por ejemplo, pasar por los procesos de aprobación ambiental, donde hay injerencia directa de funcionarios o cargos que nombra el presidente de la República. Sí, pero en distintos niveles. Yeah. Esta fue una investigación que desarrollamos junto a la periodista Paulina Toro y tuvimos que entender de cómo funciona el negocio minero en Chile, que es bien complejo. Hay una diferencia entre los grandes proyectos mineros, como en el caso de Dominga, por ejemplo, y proyectos mineros medianos.
por ejemplo, si tú vas a explotar cobre u oro, pero vas a sacar menos de 5.000 toneladas por mensuales para vender, no requieres pasar por el servicio de evaluación ambiental, ¿vale? Por tanto, pero sí requieres permisos ambientales y de la Seremia de Salud, por ejemplo, porque tienes que hacer una faena minera y tienes trabajadores a tu cargo. Ya, pero no se pasa por un proceso de evaluación. Se dan permisos ambientales por parte de organismos del gobierno, pero no son públicos. Se tienen que solicitar por transparencia, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Porque requieren permisos de las municipalidades, de la Seremia de Salud, Cernagiomín, según donde esté ubicada esa faena minera. ¿Vale? Ya. Estos 11 proyectos mineros, que hay algunos de explotación y otros de exploración, que básicamente es hacer hoyo en la tierra para medir la calidad del material y saber qué tanto mineral hay, y luego hacer otros proyectos, también requiere permisos ambientales. Todos ellos requirieron permisos ambientales, esos 11 proyectos. Algunos, como el proyecto Cóndor, que era en el Cajón del Maipo para extraer cobre, de la cordillera, pasó por el servicio de evaluación ambiental porque se hizo sobre un terreno que era área de interés científica. Ahí recibió el visto bueno de 7 seremis que habían sido nombrados por el presidente Sebastián Piñera. Recibió el visto bueno en el año 2013, y otros proyectos no pasaron por evaluación ambiental, pero todos tuvieron algún tipo de permiso ambiental o laboral o sanitario para poder operar. Ahora, la familia del presidente figura como inversionista en estos proyectos. No es que... Al igual que Minera Dominga, hay que decir que todas estas inversiones se hicieron en una iniciativa que levantó la Rainvial, donde llegaron distintas familias empresarias. Estaban, por ejemplo, son socios en esos negocios con Nicolás Ibáñez, ex dueño de Supermercados Líder. Estaba también el señor Isidoro Quiroga, que es una de las personas que tiene más dinero en Chile, se ha hecho millonario vendiendo derechos de agua, y otros como la misma familia Larraín. Pero en cada uno de estos proyectos, cuando nosotros le seguimos la pista y revisamos las escrituras públicas con la lista de aportantes de cada uno de los proyectos, los Piñera siempre eran los mayores accionistas o los mayores aportantes. Al igual que en Dominga, digamos, eso se reflejaba, se repetía en los otros proyectos también. Sobre eso te iba a preguntar. Primero, ¿en qué proporción era la participación de los Piñera Morel en esta? Y segundo, si existían también este tipo de sociedades con acciones A y B, que normalmente son, no siempre el que aporta más es el que tiene el control de la inversión. Si hay sociedades donde hay unas acciones preferentes, que puede tener menos proporción de acción, pero más poder de decisión que las acciones B. ¿Cuál es la composición societaria en estos 11 casos? Mira, en cada uno de estos 11 proyectos se montó una estructura bien compleja que utiliza, además de sociedades comerciales, fondos de inversión privados, que son, para que la gente lo pueda entender bien, son sociedades con accionistas confidenciales en el fondo, ¿no? Los Piñera Morel siempre eran los mayores aportantes en cada uno de los proyectos, ya sea a través de fondos de inversión o de sociedades. Y efectivamente en cada una de esas estructuras societarias por cada uno de los proyectos, digamos, nosotros detectamos decenas de sociedades y fondos de inversión. Si formó una estructura distinta, siempre los Piñera eran uno de los, o bien el accionista mayoritario o uno de los mayoritarios junto a la familia Delano, por ejemplo. Y también en esta estructura societaria habían efectivamente acciones A, que eran la de los aportantes, y acciones B, que eran de la Sociedad Minería Activa, de la Rainvial, que es el fondo de inversión que juntó a estos inversionistas y lo invitó a hacer estas inversiones mineras durante el primer periodo del presidente. Es importante la aclaración y la pregunta, Alejandra, tuya, porque el hecho de utilizar fondos de inversión le da un carácter de opacidad mucho mayor, ¿no?, que una sociedad abierta. ¿Fue ese el objetivo para utilizar esa figura? Hay también, dicen los expertos tributarios, objetivos de ese tipo, de planificación tributaria, que tú puedes aplazar, por ejemplo, el pago de impuestos cuando haces negocio a través de un FIP, de un fondo de inversión privado. Pero lo cierto es que fue tan útil para la familia en términos de opinión pública, por ejemplo, que solo ahora nos enteramos que durante el primer gobierno, hace 10 años atrás, del presidente Piñera, estaban invirtiendo en 11 proyectos mineros que requerían permisos ambientales de las autoridades nombradas por el presidente. Nosotros detectamos ahora, por ejemplo, porque los aportantes de los fondos de inversión privados no son públicos, esa información la recibe el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero, pero nos dijeron que no pueden entregarla, legalmente no pueden entregar esa información. La única forma es ir a buscar las escrituras públicas nadando en las notarías, digamos, haciendo un buceo hasta encontrar una asamblea de aportantes de esos fondos, y ahí tú ves qué sociedades son los que aportan. Así nosotros pudimos detectar, por ejemplo, que los Piñera Morel participaban en un fondo de inversión que hasta ahora no se conocía, que se llama Santa Victoria, que ellos mismos también, cuando les preguntamos, nos chequearon que hacían inversión a través de ese fondo. Entonces abre una pregunta
que alguien tendrá que responder, ya sea la familia por transparencia o los periodistas tendremos que seguir investigando qué otros negocios participó la familia Piñera Morel a través de estos fondos de inversión. ¿Cuántos fondos más hay, por ejemplo? No, un fondo inagotable de conflictos de Claro, interés. ¿y en cuántas industrias? Porque también recordemos que con la misma figura también están en el Casino Enjoy, o estuvieron por lo menos en el Casino Enjoy. La pregunta es, respecto de estas empresas mineras, ¿por qué se fijaron solo en el primer gobierno? ¿Cómo continúa la historia? Nosotros empezamos, ha sido bien difícil hacer esta investigación. Nosotros partimos investigando esta segunda parte luego que los Pandora Papers, que la revelación en Chile lo hizo CIPER, un reportaje de Francisca Skognik, de la VOT con CIPER, Francisca Skognik y Alberto Arellano. Nosotros empezamos a seguir la pista, encontramos estos otros proyectos mineros. De a poco hemos ido trazando qué pasa hasta hoy día. Por ejemplo, encontramos que algunos de estos proyectos siguen vigentes. Minera Indiana, Minera Imán, Minera Filipina, están a la venta actualmente. Por lo que entendemos y por la escritura a las que hemos tenido acceso, la familia Piñera Morel sigue siendo parte de esos proyectos. Pero en general, es fácil de investigar. Ya, pero en general estos fondos de inversión, digamos, van por la pasada, ¿cierto? Se meten, aportan, apostando a que ese proyecto se va a desarrollar, va a aumentar su valor y luego venden, ¿o no? Y que se multiplique la inversión inicial. Claro. Es lo que pasó con Dominga. Claro. Cuando uno mira cuánto fue lo que se invirtió y cuánto fue lo que se vendió ese proyecto, la ganancia se multiplicó por 10 la inversión. Claro. Fue un muy buen negocio. Porque Eso mismo tú apuestas a eso. es lo mismo que estaban apostando. Además, el negocio minero, la inversión minera es riesgosa, es lo que dicen los inversionistas mineros, porque tú puedes gastar 2, 3, 4 millones de dólares explorando cobre en un lugar y finalmente te das cuenta que esas vetas de cobre no te dan para hacer un gran negocio, ¿no? Ustedes van a buscar Hay que tener bastante personalidad para decir que el negocio minero es riesgoso, porque, digamos, los grandes inversionistas mineros chilenos no arriesgan nada. O sea, solamente tienen que sacar un material que está ahí, ni siquiera lo procesan. Casi toda la mano de obra es subcontratada. O sea, claro, pero ellos se refieren a que tú puedes invertir 5 millones de dólares y después no tiene retorno. Explorar, pero Claro. también la exploración tampoco se hace así como tiro una moneda al aire y exploro en cualquier lado. En general, Hay datos. sí. El apunte respecto a cómo piden ustedes los descargos o las respuestas a la familia, quienes responden. Nosotros hemos hablado para todas estas investigaciones con Nicolás Noguera, que es el ejecutivo de mayor confianza de la familia Piñera Morel desde hace muchos años. Él nos ha respondido, ahora tiene un periodista, a través de ese periodista nos envió su comunicación oficial y nos responde cada una de esas preguntas. Es la forma que nosotros tenemos para ir también chequeando las informaciones que nosotros hemos podido investigar. Ya, pero hay una disposición a Nicolás Noguera, el mismo que firmó en las Islas Caimán. Sí, el mismo, pero quiero decir algo respecto a eso. Hay disposición a responder, pero siempre nos pasa que nos vamos encontrando con algo más. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos lo de Dominga junto a la VOT, respondieron preguntas puntuales sobre esos negocios. Después nosotros descubrimos Minera Imán, donde había un posible conflicto de interés porque la persona a la que le compraron las pertenencias mineras, este grupo de inversores donde también estaban los Piñera Morel, a la persona que le compran por 13 millones de dólares esas pertenencias mineras, en paralelo es nombrado por el presidente como su representante en el directorio de ENAMI, ¿no? Entonces ahí nosotros encontramos que había algo complejo, porque era la misma época. Ya, pero cuando les preguntamos por eso nos responde por Imán, cortito. Sí. Y ahora cuando les preguntamos por estos negocios nos responden por estos negocios. Entonces lo que vemos efectivamente es una disposición a responder lo que uno les pregunta, pero no sé si hay una disposición a transparentar todo Que lo no que se abren hizo con todo esas lo demás. inversiones. No Claro. muestran todo el naipe, ¿no? Te responden puntualmente lo que uno va descubriendo. Ya, una pregunta más. ¿Esto está bajo fideicomiso ciego? Yo no lo tengo claro, Paula, sí tengo claro que el fideicomiso ciego era voluntario en el primer gobierno, no había una legislación al respecto. Ya. Y yo no sé qué pasa porque, por ejemplo, encontramos este fondo de inversión Santa Victoria ahora, que antes no había aparecido en ningún listado, ningún reportaje y nadie había hablado de él. Entonces yo no sé si, por ejemplo, el FIP Santa Victoria estaba dentro del fideicomiso ciego voluntario que adquirió el presidente y su familia durante el año 2009-2010. Ya, o sea, por lo pronto esa sería una pregunta que podría responder el presidente. Si todas estas inversiones en proyectos mineros estaban bajo el fideicomiso ciego, que en ese momento, como tú dices, era voluntario. El otro dato que tenemos es respecto a lo que decía Alejandra, el rol de Nicolás Noguera, el ejecutivo de confianza de los Piñera Morel. Yo hice un listado ahora acá porque nosotros revisamos muchas escrituras públicas. Nicolás Noguera aparece como director y como apoderado legal y firmando contratos en muchas de estas inversiones mineras. ¿Y por qué lo destaco? Porque nosotros cuando le preguntamos a Nicolás Noguera cuál había sido el rol de la familia en estos negocios, él nos dice, mira, en Minera Cóndor, por ejemplo, las decisiones las tomaron terceros no relacionados, nosotros no teníamos nada que ver con la administración.
Para explicarlo bien en corto, el negocio de Cóndor lo hacía una sociedad que se llama Geoactiva, donde estaban los Piñera Morel a través de un fondo de inversión que es Santa Victoria, ¿vale? Geoactiva veía todos los permisos ambientales de Cóndor a través de un ejecutivo que antes había estado en Bancard. Noguera nos dice, no, ellos eran terceros no relacionados. Pero resulta que en paralelo, el año 2013, nosotros encontramos en la SEC de Estados Unidos, Security Exchange Commission, que es como la CMF de acá, un contrato firmado por Noguera como representante de Geoactiva, la misma sociedad que estaba atrás del proyecto Cóndor, porque iban a comprar unas pertenencias mineras a una minera canadiense, ¿vale? Entonces uno ve que acá no calzan las cosas, digamos. La administración del proyecto Cóndor no estaba atrás de terceros no relacionados, sino que Nicolás Noguera era representante legal de esa misma sociedad. Nicolás Noguera aparece en muchos de los negocios, lo digo también porque hoy día Jorge Galvez, el abogado del presidente Piñera en el tema de la acusación constitucional, dijo en el Mercurio que, por ejemplo, respecto a Dominga, y la cláusula esta que establecía que no se podía vender Dominga para pagar la tercera cuota si el sector no estaba protegido, él dice que es una cláusula que pactan comprador y vendedor en el acuerdo de venta, en la cual no interviene ni el presidente, ni su familia, ni su representante. Pero cuando uno ve el contrato final, donde se termina de vender este negocio en Islas Vírgenes Británicas, tiene la firma de Nicolás Noguera. Claro. Entonces no calzan los datos, ¿no? Pero es importante cómo dimensionar esto, porque estamos hablando de 11 proyectos, o sea, hay una suerte, obviamente no es obsesión, sino que hay un interés económico específico en esa industria, que es la minera, y sabemos que Piñera ha tenido siempre bastante diversificada su cartera de inversiones. Entonces, hay aquí la posibilidad de distinguir si desde el punto de vista del monto o los montos de cada una de estas inversiones sumados es una proporción muy importante de la fortuna, o eso ya es más difícil de detectar. Todo eso es muy difícil saberlo, Yasna, porque nosotros encontramos escrituras públicas donde se habla de los proyectos, se habla de la estructura societaria, y en algunas se establece cuánto se invirtió, en otras no. En algunas sabemos que existieron faenas mineras, que existió el proyecto, que estaban los Piñera Morel como inversionistas, pero no sabemos cuánto se invirtió, si ese proyecto se vendió o no, porque tampoco las inversiones, el negocio minero es muy transparente en Chile. Hay que hacer, nosotros tuvimos muchas semanas, más de un mes, buscando en escrituras públicas para poder encontrar estos proyectos. De hecho, podrían haber más perfectamente. ¿Esta información la tenían en la Cámara de Diputados quienes están llevando adelante la acusación constitucional? No. De hecho, la acusación constitucional solo alcanzó a entrar el tema de la venta de minera Dominga por la cláusula y el contrato que se firmó en Islas Vírgenes Británicas, pero ahí no entró ni lo de IMAN ni lo de estos otros 11 proyectos mineros. Los proyectos dijeron que iban a analizar, a ver si iban a analizar una convicción investigadora. Yo no veo que eso pueda... Claro, ahora yo creo que lo importante, más allá de si la inversión es mucha o es poca, es que todas estas inversiones tienen un broche de seguridad adicional, que es que el presidente está en condiciones de instruir a los ceremis, a todas las personas involucradas en las decisiones políticas que tienen que ver con los permisos ambientales, con los permisos de salud, con lo que sea, y favorecer ese negocio. Y que ese es el conflicto de interés final. ¿Cómo es posible que en el momento en que el presidente está ejerciendo su rol, su familia o sociedades en las que participa su familia están apostando a varias inversiones cuyo destino depende precisamente de funcionarios públicos? Es que ese es el punto. Por ejemplo, si engarzo eso lo que dice Alejandra con lo que preguntaba Yasna, en la mayoría de estos proyectos la inversión inicial eran 7.000 millones, 10.000 millones de pesos, ¿no? Pero cuando estos proyectos empiezan a crecer, como Dominga, se terminan vendiendo por 10 veces esa cifra. O en Imán, por ejemplo, que cuando encontraron estas pertenencias mineras que le iba a permitir hacer este proyecto que estaba en Vallenar, que es un proyecto que está congelado, que siguen ahí, digamos, no se han deshecho, no lo han vendido, no han renunciado a él. Se invirtieron 13 millones de dólares en comprar esas pertenencias mineras. Es decir, para la gente normal puede sonar como gran cantidad de dinero. Para la magnitud de los inversionistas como Sebastián Piñera, los Delano o Nicolás Ibáñez, puede no ser tanto. Pero la apuesta que ellos hacían era multiplicar esa inversión varias veces. Y para eso, claro, como dice Alejandra, tenían facultades porque tenían influencia directa en el Poder Ejecutivo, en la administración pública de entonces. Lo que hay que investigar y lo que hay que saber es si
ejercieron esa influencia para beneficiar su inversión. Yo solo quiero decir y lo hablábamos un poco al principio a raíz de cuáles son los actos de fe y cuáles no son los actos de fe, ¿no? Respecto a qué cuestiones podemos elegir, creer o no, y respecto a cuáles podemos encontrar los datos que nos permitan dar una decisión razonada en torno a las cosas. El acto de fe que se hace en el primer gobierno, si entiendo bien, es que efectivamente el presidente va a establecer este muro entre sus inversiones que van a quedar a cargo de todas estas distintas sociedades que aquí están descritas, ¿no es cierto? Odisea, Activa y todas aquellas, y que él no va a tener información respecto a eso. Ese es el acto de fe que hace la ciudadanía, ¿no? Respecto a que efectivamente el presidente, claro, no va a saber en qué invierte su familia. Pero la familia, ese fideicomiso fue voluntario, por lo tanto nada impide es como decir, voy a dejar el chocolate ahí, no me lo voy a comer, nadie me puede obligar a no comérmelo, y si me tiento me lo como nomás, no me pasa nada. Entonces, fideicomiso voluntario no tiene ninguna norma, ningún resguardo, nadie certifica ni verifica si estos inversionistas tienen o no información y si se la pasan o no al papá. ¿Tú quieres decir que Piñera es goloso? Claro, o sea, le gusta el chocolate. Más bien yo digo que la gente somos seres humanos y que si nos ponemos voluntariamente algo muy tentador y decimos no lo vamos a hacer, Viste y nadie, mucho, claro, o sea, yo prefiero que alguien lo verifique. No, pero hay más antecedentes sobre la mesa, ¿no? Si miramos estas inversiones mineras, estos 11 proyectos, lo que sabemos hasta ahora, porque hay mucho que investigar todavía, lo que sabemos hasta ahora es que cuando estaban a punto de concretar la venta minera Dominga, el presidente se saltó la institucionalidad ambiental y bajó Barrancones, ¿no? Que se iba a hacer en el mismo sector de Dominga. En el caso de Imán, sabemos que cuando estaban negociando la compra de estas pertenencias mineras por $13 millones, el presidente nombra como su representante en la ENAMI a la persona que le iba a vender esas pertenencias mineras. Sabemos que en 2013, en el proyecto Cóndor, donde invertía la FEMIRA el presidente Piñera Morel, 7 seremis nombrados por el presidente votaron a favor de ese proyecto ambiental, que era construir un proyecto minero en el Cajón del Maipo. Sabemos también, a través de oficios que han enviado diputados a La Moneda, que Nicolás Noguera fue invitado varias veces a almuerzo en el Palacio Presidencial y también a fiestas en Cerro Castillo, junto al presidente de la República, su familia y otros ministros. Entonces hay uno que dice, ok, acá voy a hacer un acto de fe, que en esos almuerzos y en esa fiesta no se conversaba de los negocios, que era el vínculo de Nicolás Noguera con el presidente. Digamos, yo no sé si son amigos personales. Lo que era como el empleado de confianza en los negocios. Pero claro, era como el empleado del mes. O sea, tú invitas a la persona que te maneja los negocios a tu casa en una fiesta donde no está el contralor, donde no está, digamos, la policía de investigaciones, donde no está el fiscal, y la persona, y tienes que creer que la persona no le dice al presidente, oye, estamos vendiendo o estamos comprando o falta que se dicte tal oficio. O sea, no, hay que tener mucha fe. Hay un tema adicional, Cerro Castillo no es. Hay un tema adicional. No es residencia y La Moneda personal. tampoco, digamos, como su lugar de... Sí, son pertenencias públicas, claro. Hay un tema adicional y que es por el cual yo te preguntaba por esta fijación con tanta inversión minera. Y es que al comienzo del gobierno de Piñera 1, el primer gobierno, recordemos que se hizo una enmienda tributaria que fue la extensión, la ampliación de la invariabilidad tributaria que se le entregaba a las mineras extranjeras, se amplía a las nacionales. De hecho, fue un beneficio directo a Soquimich. Pero parece que benefició a todas las demás, ¿no? Claro. La aparición de Pablo Longueira ahí envió mail concretos y a la vez recibía pagos de Soquimich. Eso fue una trama que conocí. Claro, y benefició entonces todos estos 11 proyectos de la familia Piñera en los que se invirtieron durante ese periodo. O sea, ahí hay un conflicto de interés, además tributario, de gran envergadura. Así que... Yo no he visto ese detalle, habría que ver, porque me acuerdo que el proyecto de invariabilidad tenía algunos límites. Yo no sé si están en inversiones pequeñas y medianas. Dominga fue el que llegó a ser el más grande. Yo no sé si cupieron dentro, ¿no? Habría que verlo, pero es un muy buen punto. Pero en concreto se requiere una respuesta, se requeriría una respuesta firme del presidente de la República. ¿Qué reacciones generó el reportaje? Tanto La Moneda como la familia del presidente, a través de Inversiones Odisea, que sigue estando ahí, Nicolás Noguera como su hombre de confianza, respondieron lo que han repetido como mantra desde que se conoció lo de Islas Vírgenes y Dominga, que el presidente no participa en su negocio de 2009,
que ni la familia ni sus personas de confianza sabían de estas inversiones ni conocieron los detalles, por ejemplo, de las cláusulas del contrato de venta de Dominga, y que en el caso de Cóndor, por ejemplo, este proyecto de cobre en el Cajón del Maipo, ni Nicolás Noguera, ni la familia, ni el presidente supieron de sus detalles. Eso ya entregamos algunos antecedentes de por qué nos parece poco plausible, porque Nicolás Noguera era el representante legal de la sociedad que administraba Cóndor, ¿no? Tengo una pregunta respecto a la acusación constitucional. Avanza hacia el Senado. ¿En esa instancia hay más oportunidad de revisar antecedentes, por ejemplo, como esta, o el Senado solo vota? Es que la acusación constitucional no es una investigación. La acusación se basa sobre hechos ya dados por sentado, y es que es la firma de este convenio en un paraíso fiscal, donde una de las condiciones es una actuación presidencial, y que eso pone en riesgo daña el honor de Chile en el concierto internacional. Ese es el hecho, y es una exigencia de responsabilidad política. La investigación judicial es la que se abrió por parte del fiscal, y que no sé cuál será el avance de esa investigación, pero es poco probable, me parece a mí, que en Chile, en un país hiperpresidencialista, alguien se atreva a ponerle cascabel al gato. Los datos como estos ya son públicos, sí. Están a través de la página de CIPER Chile, y por lo tanto, considerando la dinámica de estas distintas investigaciones, una investigación judicial y una acusación en el Congreso que tendrá que definir el Senado, estos datos por lo menos podrían incorporarse a la investigación judicial. Nosotros sabemos que la Fiscalía está analizando si incorporaba estos antecedentes a la investigación sobre Dominga. Yo solo quiero decir que me parece que en un contexto de máxima desconfianza hacia las instituciones, cuando ya vimos todo lo que ha pasado con las colusiones, las investigaciones sobre el financiamiento ilegal de la política, etcétera, creo que la ciudadanía sí está mirando con ojo clínico cómo avanza esto, y si las instituciones son capaces, por ejemplo, de juzgar o investigar, no juzgar incluso, investigar a fondo a un presidente, ¿no? Nosotros miramos con lupa la investigación judicial que hizo el fiscal Guerra en 2017 sobre Piñera, y hay muchas diligencias que no se hicieron y antecedentes que se pasaron por alto y que nadie les puso atención ahí, digamos, ¿no? Yo creo que es un antecedente que tomemos conciencia de la desconfianza y que el sistema completo esta prueba. Bueno, y por lo pronto del trabajo investigativo que ustedes han realizado, que tiene además las consultas con la propia familia y sus representantes en torno a estos 11 proyectos mineros. No son pocos proyectos, y en varios de ellos había que dar un paso de cierta aprobación, anuencia o participación de distinto tipo por parte de funcionarios designados por el presidente. Nicolás, muchísimas gracias por haber traído este tema hasta el Pauta Libre. Gracias, Paula. En el equipo me van a matar si no digo esto. En CIPER nos financiamos ya casi en un 80% solo por nuestros lectores. Estamos en una campaña especial para llegar a 6.000 socios de acá a fin de año. Nos falta muy poco, como 800 personas. CIPERchile.cl si quieren aportar con desde 3.000 pesos mensuales y nos ayudan a seguir haciendo periodismo independiente. Gracias a ustedes por la invitación. No, mirando a cámara la petición a quienes quieran colaborar con el trabajo de CIPER. Muchísimas gracias, Nicolás. Nicolás Sepúlveda con nosotras esta noche. Tenemos una pausa, pero antes una presentación, un consejo que nos acompaña a esta hora en el Pauta Libre. Estamos pensando en una carrera de arquitectura no solo de un artista, sino un hacedor del territorio, con la comunidad, en la perspectiva de hacer las ciudades más justas, más sustentables y más integradas socialmente, en donde la naturaleza, nuestra inserción territorial en el medio ambiente sean vitales. Chile está cambiando, requiere una nueva universidad y requiere también de nuevos arquitectos. El diputado Jaime Naranjo cuenta detalles de la maratónica jornada para la acusación constitucional. Sí. Estamos de vuelta, seguimos en este Pauta Libre, noche de domingo en la red. Soy Paula Molina, me acompañan Yasna Levín, Alejandra Matus, y estamos revisando la actualidad. Estamos, por supuesto, también en las noticias, en la conversación y en las entrevistas. Y ya está con nosotros a través de la conexión remota el diputado Jaime Naranjo, quien
se llevó buena parte de los titulares durante los últimos días a raíz de su extensa, prolongada intervención en el Congreso durante el proceso de aprobación de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Diputado Naranjo, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludarla a usted como a todos quienes la acompañan. Muchísimas gracias. Bueno, hay miradas divergentes respecto a su gesto en el Congreso. Usted habló hasta que fue posible que el diputado Giorgio Jackson llegara al hemiciclo y presentara su voto. Para algunos usted filibusteró. Muchísimas gracias. Filibusterió la sesión. Para otros se convirtió en una especie de héroe, sin contar la que yo creo es la extensión más prolongada de un discurso en el Congreso. ¿Cuál es su reflexión cuando ya han pasado algunos días del hecho? Mire, si usted me pregunta aquello, yo le puedo decir de que yo no medí las consecuencias de que esto iba a tener. Lo que sí tenía muy claro desde el primer minuto que tomé la palabra, que yo tenía que hacer un gesto solidario con el diputado Giorgio Jackson, en el sentido de que él pudiera ejercer su labor legislativa dentro de este proceso de la acusación constitucional. Así que yo solamente lo veo de manera muy particular, como un gesto de solidaridad. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde el individualismo es el que prevalece y la solidaridad es un acto extraño, y particularmente más aún si lo vemos desde la perspectiva de la derecha, donde ellos son muy individualistas y conocen poco lo que es la solidaridad. Usted dice no midió las consecuencias. ¿Le gusta la descripción de filibustero? Mire, nosotros con mi equipo jurídico, que está Enrique Aldunati y Gabriel de la Fuente, hicimos una presentación muy seria, muy responsable, con antecedentes, con hechos, porque lo que nos importaba era dejar a los ojos de la opinión pública la gravedad de los hechos por los cuales era acusado el presidente de la República. A mí me sorprende escuchar ahí a algunos expertos que miran esto con mucha ligereza. Que a un presidente de la República se le acuse por faltar gravemente al honor de la nación y al principio de probidad, con antecedentes y hechos que están a la vista, y haya personas que toman esto con tanta ligereza, me sorprende. En segundo lugar, todos conocemos y sabemos del prontuario que tiene el presidente de la República en materia de negocios. Lamentablemente él no ha sabido separar los negocios de la política. Y uno en política o se dedica a los negocios, y mejor que no se dedica a la política y se dedica a los negocios. En segundo lugar, usted comprenderá que los hechos por los cuales es acusado este presidente es primera vez en la historia de nuestro país que un presidente de la República es acusado 2 veces en su periodo presidencial. Primero, por las graves violaciones a los derechos humanos, la cual no prosperó ese juicio político. Y esta vez, por faltar al principio de la probidad y poner en tela de juicio el honor de la nación. Felizmente esta segunda acusación constitucional prosperó y, por cierto, eso nos tiene tremendamente esperanzados que el día de mañana el Senado lo mire en una perspectiva de país. Esto ha generado vergüenza internacional. Sentimos vergüenza los chilenos, nos duele. No hubiera querido estar en esta situación por el bien del país, pero el presidente de la República le ha hecho un tremendo daño a la figura del presidente de la República y particularmente a la democracia. Diputado, antes de la pregunta quisiera solo comentar a lo que usted plantea sobre la solidaridad con Giorgio Jackson. Yo creo que habría que agregar la solidaridad con la democracia, porque la representación que existe en el Congreso tiene que respetarse frente a una decisión de la importancia que además usted menciona. De hecho, en situaciones en que no haya quórum calificado como esta, existe el pareo, que es justamente una institución republicana para que no se vulneren las mayorías por razones personales de cualquier parlamentario. Entonces es importante anotar ese punto, sobre todo por lo siguiente, y aquí va la pregunta, diputado. Esta sesión, que para algunos fue una épica de unidad de propósitos de la oposición y un acto además de heroísmo de su parte, para otros fue un show mediático.
Y llama mucho la atención cómo se puede ver un mismo hecho de maneras tan distintas. Incluso para otros en particular, me refiero para la prensa duopólica, la Tercera al Mercurio, que me detuve a leer varias de sus editoriales, me refiero porque son varios días en que han editorializado o publicado columnas. Y bueno, el show mediático es lo que menos dicen. En algún caso, el columnista Ignacio Brito dice que usted quiso ser un héroe, pero terminó convertido en un meme. Es decir, hay una permanente ridiculización de esta sesión, que además me pareció muy parecida a esto del payaseo de la Convención Constitucional. Una descalificación muy similar, con las mismas técnicas, con los mismos, con el mismo léxico, con la misma simbología. ¿Usted cómo lo aprecia? Mire, y ustedes como periodistas deben saber, cuando yo hace muchos años atrás comencé a denunciar a Colonia Dignidad, también se me acusó que fantaseaba, que deliberaba, que todo lo que yo denunciaba era mentira. Yo ya estoy acostumbrado a este tipo de acusaciones. No me sorprenden ni me llaman la atención. Lo que sí quiero decirle, que creo que quedó en evidencia en estos días, cosa que callan los medios de derecha, tanto canales de televisión como radio y medios escritos, es que nosotros, cuando un presidente se aparta de la Constitución y las leyes, no vamos a golpear las puertas de las Fuerzas Armadas, sino que recurrimos a los mecanismos constitucionales que nos permiten enjuiciar a ese presidente. Nosotros no somos como la derecha, que cuando no le gusta un presidente va a golpear las puertas de los ejércitos y las Fuerzas Armadas. Nosotros ocupamos los mecanismos que la institucionalidad nos da. Eso me hubiera gustado escuchar de esos medios, de aquellos, entre comillas, expertos que cuestionan mi presentación. Diputada, ¿nos puede explicar un poco mejor esto del gafe sobre su vocería del comando de Jasna Proboste, que ella anuncia, usted lo retuitea y luego dice que lo entendió como una broma? Nunca se entendió mucho si había sido realmente una broma o un malentendido, o sencillamente se tomó una decisión que a usted no le consultaron o usted se arrepintió. ¿Nos puede explicar mejor ese episodio? Mire, quiero señalarle lo siguiente, y permítame que no me voy a extender mucho, pero creo que me va a entender por qué contesté lo que contesté. Hay gente que dice que esta acusación constitucional no tenía destino, porque todos saben que es muy difícil que se apruebe en el Senado por los 2/3 de los votos favorables que se requieren. Yo soy de aquellas personas que más que los resultados me quedo con los procesos. ¿Y qué me indica el proceso que vivimos desde que iniciamos la acusación constitucional? Primero, por primera vez, la unidad de toda la oposición sin exclusiones. Segundo, que demostrar que en política, aunque usted tenga posiciones diversas o discrepantes, puede existir la solidaridad política. Tercero, que aquellas personas que a raíz de los hechos de la movilización social que se ha generado en el país, que creen que el mecanismo para resolver los conflictos es la violencia, a través de mi largo discurso les demostré que existe otro camino que es tan eficaz y más importante, que es la no violencia activa. De la misma forma como lo hizo Gandhi en la India, como hizo Luther King en Estados Unidos por la discriminación racial. Yo quería mostrarles que existen otros caminos en los cuales también se puede obtener esos logros. Pues bien, dicho a todo aquello, cuando por sorpresa, y debo decirle con mucha franqueza, lo comunica en una conferencia de prensa conjunta que hicimos mi candidata, porque es mi candidata Jasna Proboste, que yo iba a incorporarme al grupo de voceros, me llamó la atención y por los términos que lo dijo lo entendí como una broma, porque en la conversación privada que hubo antes de ese punto de prensa no se me tocó este tema. En segundo lugar, yo estaba representando, a partir de la acusación constitucional, un punto de encuentro entre el Frente Amplio, el Partido Comunista y la candidatura de Jasna Proboste. Y por consiguiente, en la segunda vuelta nos vamos a necesitar. Y por tanto creo que es bueno que haya personas que puedan continuar sirviendo de puente y que no vieran mi intervención
como una utilización política en favor de una determinada candidatura. Y por eso desistí. Porque además debo decirle, también... Entonces desistió. También hubieran tenido problemas. ¿Existió el nombramiento? Entonces existió el nombramiento. ¿Perdón? ¿Existió el nombramiento y usted desistió? ¿No? No, nunca lo hubo. Solo se comunicó en el punto de prensa, lo que me llamó la atención, y como lo dijo en un tono un poco alegre, pensé que era una broma, efectivamente, porque dijo, como usted ha hablado tanto tiempo, podría estar hablando hasta la segunda vuelta. Además, creo que hay personas que lo pueden hacer mucho mejor que yo como vocero. Yo no sirvo para esa tarea. Además, probablemente hubieran tenido problemas conmigo como vocero porque no me ha gustado el tono del discurso anticomunista que está teniendo últimamente mi candidato. Y eso, los socialistas nunca hemos tenido un discurso anticomunista y no me gusta eso. Esa crítica, diputado, tiene algo que ver con la actitud de varios otros parlamentarios de su bancada que finalmente se han ido por la candidatura de Boric, en particular Maya Fernández, pero hay otros dos parlamentarios que se inclinan también por apoyar esa candidatura. ¿Es lo que usted está diciendo, este tono anticomunista, agresivo hacia el otro candidato de lo que es hoy la oposición, lo que los ha alejado? ¿Es esta una emoción más generalizada dentro de su bancada? ¿Nos puede profundizar un poco en eso? Mire, yo quiero quedarme, y le reitero, con los gestos positivos que hubo en esta larga acusación constitucional. Ver a toda la oposición unida, sentir la solidaridad en cada momento de ese discurso, de sentirme acompañados por todos ellos sentándose a mi lado. Ver a Gabriel Asensio, ver a Carmen Ger, cumpliendo una labor digna de destacar. Creo que son esas cosas con las cuales yo quiero quedarme. Y que yo no quería, ni pretendo, transformarme en una persona que la gente pueda ver, si bien es cierto, le reitero, mi candidata es Yanna Proboste, pero me tocó cumplir una labor distinta en esa acusación constitucional. Fui un instrumento de la oposición. Yo solamente fui el instrumento que estuve ahí para defender esa acusación constitucional. Y ese hecho particular, que no lo pedí, me transformó en una persona que soy signo de unidad y quiero cumplir esa labor, particularmente en este momento tan difícil, dramático que vive nuestro país, con un gobierno que ha generado tanto daño, tanto dolor. Y creo que cada vez que la oposición no está unida, los que sufren son los más vulnerables. Es nuestro pueblo, que clama justicia, que clama más democracia. Y creo que es importante que esa tarea no nos olvidemos. Diputado, ¿probó el queque que le llevó Giorgio Jackson? ¿Estaba rico o no se lo comió? Mire, quiero decirle que yo en la época de la dictadura hice mucho ayuno en mi vida, por los detenidos desaparecidos, por los ejecutados políticos, por los torturados, por los perseguidos, por los exiliados. De tal manera que ese día lo tomé como un ayuno más y lo entendí así. Y por eso que no comí prácticamente nada más que unas pasas que tenía ahí para mantener el nivel de azúcar y agua. Y comentando lo que usted señala, en algún momento Camila Vallejo y Maya Fernández tenían hambre y les regalé el quequito para que se lo comieran ellas. ¿Cómo ve el destino de... Sabemos, nos ha dicho que a usted le interesa más el proceso que el resultado, pero dada la épica o la mística que parece haberse despertado en torno a su gesto, ¿cree que se pueda replicar algo similar en el Senado? Yo espero que mi ejemplo, los hechos, para ser franco, los hechos de la acusación, las bases, los pilares donde se sostiene la acusación, convenzan a los senadores, tanto de oposición como de gobierno, para aprobar esta acusación constitucional. Porque quiero decirle, esta acusación constitucional contra el presidente Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique no es una lucha entre la oposición y el gobierno,
Es una lucha en defensa de la institución del presidente de la República. Es una lucha en favor de la democracia. Y el presidente Piñera le ha hecho mucho daño al país. Y por tanto la tenemos que mirar. No si somos fuerzas de oposición y gobierno, sino colocarnos en lo que el país espera de nosotros. Este presidente ha incurrido en determinadas faltas que son gravísimas y no pueden quedar impunes. El país está cansado de abusos, de atropellos. Basta de ver autoridades que se saltan la Constitución y las leyes. Y creo que las instituciones, en este caso nosotros como Parlamento, no podemos ser cómplices ni silenciosos ni pasivos de estos graves hechos que van a quedar grabados en la historia de nuestro país. Un presidente de la República que burló reiteradamente la Constitución y las leyes. Y eso debe ser sancionado, tanto por gente de gobierno como oposición. Si yo fuera partidario de este gobierno, no le quepa la menor duda que mi voto estaría a favor de la acusación constitucional. Diputado, usted ha hablado de la importancia de resguardar la institución de la presidencia. Sin embargo, aparentemente el problema que tenemos es el hiperpresidencialismo en Chile, que pone al país, digamos, en estas circunstancias cuando el presidente, que es una supraautoridad, comete estos actos. Usted, en vistas a la Convención Constitucional, ¿es partidario de terminar con la institución presidencial, un sistema parlamentario, semiparlamentario? ¿Cuál es su posición sobre ese tema? Mire, yo espero que la Convención Constitucional busque el más adecuado mecanismo que nos permita que en nuestro país se pueda profundizar la democracia, que permita que las diversas instituciones estén más equilibradas. No quiero adelantar juicios sobre cuál procedimiento me gustaría o sistema. No soy experto constitucionalista y no lo pretendo ser esta noche, pero sí espero que esa convención constituyente busque el más adecuado sistema de gobierno que nos permite, y sistema político, para que nuestra democracia se profundice, sea una democracia participativa, donde la figura del presidente de la República no sea tan relevante, como usted lo señala, de una estructura tan superior que permite los excesos que estamos viviendo y asistiendo en estos días. Diputado Naranjo ha mencionado su opción por la candidatura de Yasna Proboste, que es parte de lo que se acordó además desde su partido. ¿Qué posibilidades le ve a Yasna Proboste o qué cree cuáles son los desafíos de cara a esta elección presidencial? Faltan muy pocos días ya. ¿Qué expectativas tiene? Mire, yo espero y tengo confianza de que van a pasar a segunda vuelta Yasna Proboste y Gabriel Boric, porque eso es lo que uno percibe en el ambiente, porque todas estas encuestas que hemos conocido estos últimos días, todos sabemos que son encuestas que están absolutamente alejadas de la realidad. Yo en estos días, después de haber participado en la acusación constitucional, créame que he sentido desde las propias personas con las cuales me he podido conectar en estos días, del cariño que recibió la gente, que le hemos dado a través de esta unidad de la oposición en torno a la acusación constitucional, le hemos llevado aire nuevo a nuestra sociedad, un mensaje de esperanza, de que es posible construir un país mucho mejor. Y ese país mucho mejor, de una u otra manera, lo representa Yasna Proboste y Gabriel Boric. Y yo espero que el día de mañana alguno de los dos sea el que dirija los destinos de este país por el bien de aquellos sectores que están cansados de abusos, que están cansados de atropellos, que están cansados de injusticia. Y solamente podemos superar esa situación a través de la unidad de la oposición. Diputado, cuando habla de anticomunismo, y habla usted de anticomunismo, ¿en qué sectores, de qué se alimenta, cree usted, esas críticas y qué efecto tienen en el Chile de hoy, en el Chile de esta elección? Mire, me parece un discurso anticuado, añejo, porque hoy día claramente
el comunismo en el mundo fracasó y ha fracasado bastante bien. Si bien es cierto, China dice que tiene un sistema comunista, pero es un sistema estatal más que comunista. Y yo creo que la gente, este cuco del comunismo, lo pretende usar fuertemente a la derecha, tratando de recordar o revivir situaciones superadas por la sociedad chilena y por el mundo entero. Pero por cierto, hay gente que ignora, desconoce, que se asustan. Pero yo creo que se asustan más aquellos mismos que dirigen ese discurso anticomunista, que se autoconvencen ellos y hacen alarde de este anticomunismo, que digámoslo con claridad, no contribuye al debate. Yo esperaría que los candidatos de derecha, más de que caer en ese mensaje que me parece retrógrado, fuera de plazo, en otro ambiente que vive el país, pudieran aportar más ideas, más propuestas, y no caer en un discurso que es añejo. Y yo estoy seguro que no va a aprender en la sociedad chilena, porque lo que yo percibo es una sociedad chilena, es una juventud, sectores medios, profesionales, trabajadores, que quieren construir un Chile distinto, sobre la base de la justicia, sobre la base del respeto, de escucharnos, aunque seamos distintos. Yo creo en ese Chile y estoy convencido que en estas elecciones presidenciales va a triunfar ese Chile de justicia social, ese Chile de respeto, aunque pensemos distinto. Estoy convencido que eso es así. Y de una u otra manera, ese Chile de respeto, de más justicia social, lo encarnan Jasna Proboste y Gabriel Boric. Diputado, pero se ha trabado una disputa entre ambos liderazgos, justamente por lo que usted menciona, por el tono anticomunista de Jasna Proboste, e incluso eso ha hecho que el Frente Amplio le recuerde a su candidata, que gobernó 4 años en el gobierno de Michelle Bachelet con el Partido Comunista. Y hay una suerte de competencia de quién fue más leal en ese gobierno, si la Democracia Cristiana o el Partido Comunista. ¿Usted cómo aprecia eso? Porque ha enturbiado mucho. Si hay una segunda vuelta en que no estén los dos candidatos, van a tener que entenderse. Y esos puentes están bastante dañados. Efectivamente, como usted lo señala, y por eso aprovecho este momento para hacer un llamado tanto al comando como a los candidatos de Gabriel Boric y Jasna Proboste, que terminemos con esta disputa entre ellos. No nos ayuda, porque la disputa de ellos a los únicos que fortalece es a la derecha y a los únicos que perjudica es al pueblo, a ese pueblo que clama justicia social, a ese pueblo que quiere vivir una verdadera democracia. Antes que mis palabras y mi gesto que hice el otro día de solidaridad política, ojalá el Frente Amplio lo entiendan, porque nosotros, si hubiéramos querido ser mezquinos, podríamos haber no hecho este esfuerzo y haberle endosado la caída de la acusación constitucional al Frente Amplio, que por razones sanitarias no pudo tener los votos en la sala. Sin embargo, quise demostrarle a esa generación más joven, que muchas veces nos critican por nuestro pasado, que lo más importante es la solidaridad política, particularmente cuando eso significa la unidad de las fuerzas políticas que están a favor del cambio, porque eso es bueno para el pueblo de Chile. Diputado Naranjo, le agradecemos la entrevista esta noche en el programa Pauta Libre. Por supuesto, vamos a seguir conversando algunos minutos más. Solo quiero hacer una pequeña pausa aquí para seguir adelante con algunos puntos del programa. Vamos a recibir algún tipo de instrucción. Vamos a seguir. Ya, solo una pequeña pausa aquí. Seguimos en el Pauta Libre, por supuesto. Seguimos con las entrevistas, la conversación. Un adelanto para la edición del programa Mentiras Verdaderas. Mañana, lunes, con una nueva jornada y un pequeño adelanto de lo que trae en esta nueva emisión. La figura más relevante de la música chilena, el artista que a través de sus canciones se enfrentó a la dictadura, nos entrega su mirada del Chile actual, al estilo de Jorge González. ¿Qué te parece, no sé, Jasna Proboste? No me parece nada, otro muñeco del gobierno nomás. Y Parisi,
no lo cacho. Eduardo Ortega es el único representante de la izquierda. Yo creo que sí. Si el profe Artés no pasa, se queda un Boric, Kast, por ejemplo. Bueno, peor es Kast, así que habría que votar por el mal menor, por Boric. Pero es que ¿cómo te vas a llamar Boric más encima? Es un nombre que no existe. Tenés que llamarte Pérez o González. Ya estamos de vuelta, seguimos en esta edición de Pauta Libre. Estamos en la conversación con el diputado Jaime Naranjo, que sigue conectado con el programa para algunas otras preguntas. Diputado, estamos en momentos en los cuales se preocupa el avance del COVID-19. Los casos ya han superado los 15.000 en Chile, casos activos, de acuerdo a los informes del Ministerio de Salud. Durante la acusación constitucional estuvo presente la Seremi allí en la puerta del Congreso, a las puertas del Congreso, para identificar quiénes entraban, quiénes no, y si se contaba con todos los permisos. Quiero preguntarle por la situación del diputado Sabac respecto a su entrada al Congreso, si llevaba el PCR que le permitiera efectivamente su entrada al hemiciclo. Y quería preguntarle también si efectivamente está todo el Congreso vacunado y si todos y cada uno de quienes ejercen funciones parlamentarias muestran su pase de movilidad y por lo tanto cumplen con los mismos requisitos que cumplen todas las personas para participar en actividades en lugares cerrados o con aforos más amplios. Mire, me gustaría que el gobierno, el Ministerio de Salud y los Seremi fueran tan rigurosos con todas las chilenas y chilenos en relación a la crisis sanitaria. Lo que hubo el otro día fue una conducta absolutamente imprudente de la Seremi. No le correspondía esa tarea, pero obviamente, como lo hizo el gobierno durante todo el periodo de la acusación constitucional, donde trató de convencer e incluso darle dávida a algunos parlamentarios para que votaran a favor de la acusación constitucional, no lograron el objetivo, que me parece de lo más improcedente. Fue una maniobra absolutamente digitalizada desde el gobierno para impedir el ingreso del diputado Sabac y, por cierto, lo que nos tocó vivir con el diputado Giorgio Jackson. De este gobierno no me sorprende nada, absolutamente nada. Ahora, por cierto, todos los parlamentarios, lo ideal es que estemos vacunados, porque eso es la mejor manera para evitar los contagios. Pero tampoco se puede obligar a las personas a vacunarse. Obviamente se pueden restringir sus tareas, sus labores, pero claro, cuando usted está frente a autoridades que cumplen una labor tan relevante, permítame señalarle que no sé si ahí correspondería o no impedir el ingreso de los parlamentarios y pasar a llevar las normas sanitarias. ¿Pero diputado, se les pide pase de movilidad? Perdón, cortito. ¿Se les pide pase de movilidad o no? Para entrar al hemiciclo cuando ahí participan todos y todas en las votaciones, ¿o no? Fíjese que no nos habían pedido pase de movilidad y esta vez sí lo están pidiendo. Por cierto, es una decisión que tiene que tomar régimen interno sobre aquellos parlamentarios que no están vacunados, que recién por ustedes, viendo el programa, me enteré que eran como 8. Lo ignoraba absolutamente. Y si me pregunta quiénes son, los ignoro, para serle franco. Pero creo que me parece un acto un poquito de irresponsabilidad de aquellos parlamentarios o parlamentarios que no están vacunados, porque ellos deben entender el rol relevante que nosotros cumplimos en la función del Estado, y creo que una imprudencia de ellos puede generar serios problemas. Imagínense que el día de mañana todos los parlamentarios se contagien y no pueda funcionar el Congreso. Entonces me parece que hay que saberse ubicar ahí entre la conducta de la responsabilidad y la opción personal de no querer vacunarse. ¿Pero por qué ningún diputado sabe quiénes no están vacunados? Las declaraciones del diputado José Miguel Castro, de Renovación Nacional, quien apuntó a que le parecía impresentable que hubiera diputados que no estén vacunados. Él planteó ese tema. No, sí, muchos han dicho, pero nadie dice quiénes son, por qué se ocultan sus identidades. No estamos hablando de sus fichas clínicas. La vacuna es una política pública. Mire, yo, para serle franco, es que yo partí de la base, y por eso es que me sorprendió mucho cuando ustedes lo dijeron al principio del programa, que estábamos todos vacunados, porque me parece un acto de responsabilidad política estarlo, por la función que nosotros cumplimos. Entonces me parece un poco irresponsable de aquellos que no están vacunados.
porque pueden generar un problema muy serio en el funcionamiento de la institucionalidad que es el Parlamento. Ahora, para serle franco, como le dije recién, ahora nos han pedido el pase de movilidad a todos, y yo me imagino que será para tomar algún tipo de medida y decirle a esos parlamentarios que no pueden seguir en la conducta que han tenido hasta el momento. Alejandro. Diputado, el hemiciclo de la Cámara es un lugar de aquellos que cualquier especialista en inmunología diría que es un lugar de súper contagiadores, ¿cierto? Es un lugar cerrado donde las personas están mucho tiempo hablando. El virus se contagia por las partículas que salen de la boca y quedan en suspenso en el aire y se pueden transmitir dependiendo de la cantidad de tiempo que estén juntos. Y dependiendo también del tiempo que estén juntos, no es ninguna protección ni la mica que tienen al lado, ni siquiera las mascarillas. Las mascarillas protegen, pero no son infalibles. ¿Usted se siente seguro participando en el hemiciclo respecto de su salud con personas, colegas suyos que usted desconoce que no están vacunados? Mire, desde que partió el COVID, la pandemia del COVID, yo no he dejado de asistir nunca al Congreso. Incluso cuando íbamos como 5 o 10. No he fallado nunca a ninguna sesión del Congreso desde que partió esta crisis sanitaria. No es que me sienta que soy inmune, muy por el contrario, pero comparto plenamente con usted lo que está señalando. La sala es un lugar propicio para generar un contagio masivo. Y por eso, si hubiera algún parlamentario de que no está vacunado, que lo ignoro quiénes son, para serle muy franco, no sé quiénes son, ni de qué partido, ni de qué lado, no sé. Yo les pediría a ellos que actúen con mayor responsabilidad política y ojalá se vacunen, porque eso es lo que corresponde desde el punto de vista de un servidor público que, por muy contrario que pueda ser a las vacunas, él tiene que ponerse en el lugar del rol que cumple en un Estado. Y ellos están mandatados para cumplir una responsabilidad tremenda en el país. Y me parece un acto de irresponsabilidad por parte de ellos no estar vacunados y más encima asistir a la sala, a las comisiones y a los comedores en la situación que estamos. Diputado, le quiero hacer una pregunta respecto a una situación que está enfrentando la parlamentaria Carolina Goich desde el Senado. Ella emite su voto contra el cuarto retiro y ha presentado denuncias ante la PDI por las más que críticas, las amenazas que ella ha recibido tras ejercer ese voto. ¿Cuánto le preocupa a usted como parlamentario esta situación? Mire, me parece del todo cuestionable esta amenaza. Debo decirle que en mi vida política he tenido más de 5 amenazas de muerte por las diversas luchas que he dado contra Colonia Dignidad, por los presos políticos, por los detenidos desaparecidos y por la lucha que en su momento dio el Mapu Lautaro y todos esos grupos políticos antisistema que existieron cuando volvió a la democracia. Así que conozco perfectamente lo que es vivir en una situación de amenaza de muerte. Lo lamento profundamente y lo condeno de la manera más enérgica. Yo creo que tenemos que entender en nuestro país que puede haber gente que puede pensar distinto a uno y no por eso debemos ocupar los caminos de la violencia para querer apagar esas voces discrepantes a las nuestras. Por cierto, que lo que ha generado la senadora Goy con su voto en contra es un tremendo dolor a muchas familias. Y yo creo que ella no ha conversado mucho con las chilenas y chilenos que están viviendo dramas muy profundos en nuestro país. Hoy, fíjese que en estos días conversé con mucha gente sobre la necesidad del cuarto retiro y vi que habían dramas detrás de la necesidad de esa gente. Gente que necesitaba esa plata para operarse, gente que necesitaba esa plata porque tenía deudas por una operación, gente que tenía deudas habitacionales, gente que tenía deudas educacionales. Si la gente no está pidiendo la plata para salir de viaje al extranjero a hacer turismo, lo está pidiendo porque lamentablemente no tenemos un Estado que proteja a los ciudadanos chilenos como todos quisiéramos. Entonces hay que ponerse en el lugar
de los que lo están pasando mal. Y yo creo que lamentablemente la senadora Goich hizo el ejercicio contrario. Se puso al favor de la AFP y no pensó en los que están necesitando ese dinero por diversas razones urgentes para enfrentar crisis que ellos están viviendo en sus hogares. Ahí está, diputado Naranjo, le agradezco muchísimo la entrevista con Pauta Libre durante esta jornada. Muy buenas noches, me despido junto a mis compañeras Alejandra Matus. Buenas noches, diputado. Muchas gracias, un gusto saludarla. Y ya Alejandra y a usted, Paula. Admiro el trabajo que ustedes hacen, verdaderamente es digno de valorar y las felicito porque el país necesita muchas más periodistas, al igual que Mónica González como ustedes. Así que felicitaciones y sigan por esa senda, que son una luz dentro de la oscuridad que algunas veces vive el país en materias periodísticas. Muchas gracias por lo que hacen. Muchas gracias, diputado. Muy buenas noches. Ahí estaba la entrevista con el diputado Jaime Naranjo. Hemos tocado varios temas que están en la actualidad, que están en la conversación. Lo habíamos hablado también un poco en pauta. La situación de amenazas contra la senadora Goich, que están bajo investigación de la PDI y respecto a la cual solo podemos esperar que se obtengan resultados y que no se condenar, me parece a mí, esa forma de amedrentar a una política independiente de las decisiones que ella esté tomando. Las amenazas resultan inaceptables, me parece que coincidimos en aquello. Absolutamente. Hay un estudio de la Universidad de Santiago sobre que se hace cada cierto tiempo, que es sobre violencia hacia las mujeres en política y que es mucho mayor, violencia en redes sociales, es mucho mayor que respecto de sus pares hombres. Y suelen incluir amenazas de muerte y también amenazas de connotación sexual. Y creo que ese es un problema para la política, porque por más que se diga que la política es sin llorar y que la política no tiene por qué ser la política una carnicería, porque eso aleja a personas que quisieran participar, que quisieran representar puntos de vista o representar colectivos, pero es muy duro plantear opiniones políticas cualesquiera sean, y esto no significa que yo esté de acuerdo con lo que votó o no votó la senadora Goich, pero me parece inaceptable que permitamos que haya amenazas de muerte y violencia física a cualquier persona. Incluyo a Tere Marinovich, a Elisa Loncón, digamos, todas, y particularmente las mujeres, han sido amenazadas y han tenido y son amenazas serias, no son me caes mal, son amenazas directas a su vida o a su entorno familiar, y me parece que no debe haber contemplaciones con eso. No, es violencia, es inaceptable, daña la política, daña la convivencia entre todos y todas. La violencia digital y particularmente contra las mujeres es absolutamente inaceptable. Yasna Levin, Alejandra Matus, vamos llegando al cierre del programa. Una palabra para Mirna Schindler, ex compañera en Pauta Libre, que mañana emprende un nuevo desafío profesional, y por supuesto la mejor de las suertes para Mirna Schindler desde este estudio, ¿no? Sí, te deseamos lo mejor, Mirna. Mierda. Va a salir estupendo nuevo matinal de Tele 13. Un saludo, te extrañamos. Ya, y finalmente un anuncio también. Tengo un montón de anuncios que hacer, pero uno particularmente importante, edición nueva de Mentiras Verdaderas. Este lunes la entrevista es con Jorge González, así que absolutamente imperdible la conversación. Y además tenemos Poder y Verdad. Vamos a ver la promoción antes de cerrar el programa. A ver. Este lunes, en Poder y Verdad. Hay que registrar, Mónica, esto hay que registrarlo. Ya sabemos lo que ocurre cuando se disputa la historia, cuando se disputa la memoria. Lo que estamos viviendo ahora hay que saber contarlo. Tenía la impresión que después, cuando llegásemos a la democracia, todo ese puzzle de situaciones que habíamos vivido iba a ser parte de un relato hilado. Y no fue así. Llegó la democracia y ese relato no se hizo. O, para ser justa, no terminó de hacerse. Y ahí comprendí. ¿Por qué? Lo sabemos, porque esta democracia que tenemos fue una democracia que pactó la memoria.
Poder y Verdad. Este lunes, 21 horas. La Red. Cambiemos juntos. Ahí está la entrevista de Mónica González con la destacadísima escritora nacional Nona Fernández. Todo imperdible aquí en la red. Hay mucho para ver. Agradecemos como siempre su sintonía. Agradecemos a todo el equipo aquí detrás de las cámaras, en el switch, en la producción. Yasna Levina, hasta el próximo domingo. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Alejandra Mato, muy buenas noches. Buenas noches. Soy Pablo Molina y hasta la próxima edición de Pauta Libre aquí en la red.